Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal operacional. Mi nombre es Alicia, tengo 64 años y soy psicóloga. Durante la dictadura cívico-militar tenía 23 años. Comencé a militar cuando entré a la facultad en el 72. Vivimos con alegría la vuelta de Perón y de la democracia. Como supondrán, fui y soy peronista. En el 74 vivimos el cierre de las facultades. La AAA comenzó con una feroz persecución a líderes políticos. El 24 de marzo de 1976 hay un golpe de Estado y asume la Junta Militar encabezada por Videla del Ejército, Agosti de la Aeronáutica y Macera de la Marina. A su cargo estaba la célebre y nefasta, por el terror que reinaba, la ESMA. No pensábamos ni imaginábamos la crueldad, la persecución, la muerte, la desaparición de miles de compañeros que se veía. Comenzó una etapa, la más siniestra que tenga memoria. Muchos amigos y compañeros fueron secuestrados y desaparecidos. La ciudadanía en general no se enteraba de lo que estaba pasando. Los medios hegemónicos no contaban lo que sucedía. Los medios extranjeros ya hablaban de la situación argentina. Nosotros nos enteramos porque teníamos contactos. Y sí, nos enteramos de las desapariciones, la tortura y la muerte. Era cuestión de todos los días. La ciudadanía, o parte de ella, fueron conociendo a partir de un familiar, vecino, que contaba que se habían llevado a fulano de tal y no volvieron. Ya. Para el año 76, yo tenía 5 años y mi hermano tenía 18. Un tiempo antes ya del golpe militar, él no vivía en casa porque militaba en el PCR. Tuvo amigos desaparecidos, la novia también había sido desaparecida y bueno, ya hacía muchos meses que él no vivía en casa y que aparecía en casa sin avisar. Yo recuerdo que mi mamá solía llorar a las noches porque no sabía dónde estaba y tenía una clave con él, que era que sonaba el teléfono a la madrugada una cantidad de veces, ella atendía, no respondía a nadie y esa era la señal que él le daba de que estaba vivo. Pero esto no ocurría todas las noches, sino que ocurría cada tanto. Esas cosas yo las conocía siendo muy chiquita, no terminaba de entender qué era lo que ocurría. En otras oportunidades, de pronto, por ejemplo, volvíamos del colegio con mi otra hermana y sabíamos que en un cuarto de arriba de la casa, que se podía entrar por la parte de atrás, por los techos, estaba mi hermano durmiendo. Y era que había llegado durante el día, nunca venía durante la noche, había llegado durante el día y dormía todo el día y después se iba. Pero nosotros no hablábamos con él, no lo veíamos porque cuando él llegaba estaba durmiendo todo el día. Lo que sí sabía era que llegaba por una ventana del techo y dormía. Y nosotros sabíamos eso porque mi mamá nos avisaba que estaba Tony durmiendo. Esas eran las cosas con las que convivíamos en esa época. Yo sé que mi papá estaba muy enojado con él porque la militancia de él ponía en riesgo a toda la familia. Mi papá era abogado y sabía perfectamente todos los riesgos que se corrían y bueno, de alguna manera quería presionarlo para que no militara, para que no hiciera política. Un día, yo me acuerdo porque resultó muy traumático, que hubo un operativo en la cuadra de mi casa. Eso sería, yo calculo que sería a fines del 76. Y yo ya había visto otros operativos. Y los operativos eran camiones Unimog, que cortaban la calle y se cortaba la luz. Yo lo había visto en alguna otra oportunidad, un día que volvíamos de cenar con mi familia y me habían de alguna manera explicado eso. No con mucho detalle, pero sí me habían explicado que era algo malo. Yo todo esto probablemente lo terminé de entender más grande, porque lo que me quedó de esa noche fue solamente el miedo. Esa noche hubo un operativo en la cuadra, cortaron la luz, se cortó toda la luz de la cuadra y habían autos, no eran
Unimog. Habían autos bloqueando la calle. Y mi papá, que siempre fue una persona muy serena, se asustó mucho. Y lo que atinó a hacer fue a escondernos, porque en realidad él estaba convencido de que viniera a buscar a mi hermano. Así que a mi hermana, que tenía unos años más que yo, que tenía 9 años, y a mí, nos escondió en la casa. Y nos dejó escondidas, él y mi mamá se quedaron, esperando, supuestamente, que entraran en la casa. Y yo recuerdo esa noche de mucho miedo. Lo que me daba más miedo era el temor de mis padres. Y bueno, no pasó nada. No sé si no pasó nada porque vinieron a buscar a otra persona o si efectivamente estaban buscando a mi hermano pero no tenían los datos correctos. Pero bueno, recuerdo esa noche y después, bastantes años después, cuando yo fui adolescente y me puse a buscar información al respecto, descubrí que lo que habíamos vivido esa noche era el mismo sistema de la forma de secuestro que se hizo durante el proceso militar. Empecé a militar políticamente cuando tenía 18 años, fines del 82, principios del 83. Y ahí empecé con las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, participé en algunas marchas de la Resistencia, que eran jornadas que se hacían en las plazas, donde se empezaba a hablar con la apertura todavía durante el régimen del proceso y la apertura democrática, se empezaba ya a dar difusión de lo que había ocurrido con el tema de los desaparecidos, cosa que yo no tenía mucho conocimiento hasta que empecé a militar ya en el 83. Y bueno, una de las tareas con las que me dieron a mí, que yo tenía 18 años en ese momento, fue, había unas fotocopias que habían conseguido de una causa que era la de las monjas francesas y otra la de Dagmar Hagening, que eran desaparecidos durante el proceso, y eran casos resonantes porque eran personas extranjeras las que habían sido desaparecidas. Y bueno, y eran estas fotocopias, estaban borrosas, no se veían bien. Y yo la tarea que me dieron fue traspasar a máquina esos expedientes que habían logrado conseguir. El Mundial del 78 se realizó cuando en la ESMA y otros centros clandestinos se seguía torturando y matando. Jóvenes, viejos, mujeres, niños, adolescentes fueron desaparecidos y muertos. La noche de los lápices, adolescentes como ustedes fueron detenidos y desaparecidos porque estaban pidiendo por el boleto estudiantil. Música, lecturas fueron prohibidos. Por el miedo que uno sentía, muchas de esas cosas eran quemadas por nosotros. Por mucho tiempo, cuando escuchaba una sirena o veía un Ford Falcon, entraba en una situación de mucho miedo. En abril de 1977, estando embarazada, decidimos con mi esposo irnos del país. Siempre mi militancia fue en el marco de la juventud universitaria peronista. En 1978 volvimos al país, la guerra con Chile, etc. Retomé la facultad en el año 79, me recibí en el 80. Si mi memoria no me falla, cuando reingresé a la facultad, tuve una entrevista con el interventor de la facultad, que era de la Marina. Me preguntó por qué me había ido. Tengo una hermana en el país donde residíamos, Brasil, aceptó las razones y me aceptaron. Mi hijo nació en Brasil. En el 82, Malvinas, la marcha impresionante con represión que fue la multipartidaria, lo que inició la etapa de la vuelta a la democracia en el 83. Víctor Heredia, León Gieco, Mercedes Sosa, entre otros, volvieron a cantar públicamente. Nosotros, mis compañeros y yo, luchábamos por un mundo más justo. Queríamos un país donde se pudiera vivir dignamente, con trabajo, etc. Muchos compañeros dejaron su vida por esa causa, todos muy jóvenes, llenos de energía y con muchos sueños. Ustedes son hijos de la democracia. El nunca más, memoria, verdad y justicia debe ser un valor irrenunciable. Mi deseo es que no se vuelva atrás.